language, and culture. Phil NYC, an initiative of the CUNY Mexican Studies Institute, represents a unique platform for Spanish language literature in the United States. It unites diverse Hispanic communities and showcases the cultural richness of our beloved city. As we embark on this journey together, we recognize the significance of having a space where voices are amplified, stories are shared, and cultures are celebrated. At BMCC, we are committed to enhancing the academic and career opportunities for our students, particularly those from historically underrepresented groups. We believe that access to literature and cultural expression is not just a privilege, but a fundamental right that can inspire and empower individuals to reach their full potential. By hosting Phil NYC, we aim to provide our students with invaluable exposure to the literary world, creating pathways to success and empowerment that will encourage them to embrace their own narratives as part of our collective story. As a minority and Hispanic serving institution, we take pride in fostering an inclusive and supportive environment. We believe that every story matters and that every voice deserves to be heard. Phil NYC represents an opportunity for us to amplify those voices and to celebrate the rich tapestry of cultures that make up our community. Today, as we commence this incredible event, let us embrace the spirit of collaboration and creativity that Phil NYC embodies. Thank you all for being here, for your passion for literature, and for your commitment to honoring the Hispanic community in such a beautiful and impactful way. Have a wonderful evening, and thank you again. Thank you, President Monroe. Y pues sin mayor preámbulo, siendo las 5:24 del martes 8 de octubre de 2024, declaro oficialmente inaugurada la 6ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Bienvenidos. En el que no estaba permitido utilizar el MIGE. Y también era un espacio de encuentro porque estaba rodeado de otros pueblos zapotecos y también de pueblos chinantecos. Entonces, en el mercado de mi comunidad siempre escuché el zapoteco como la otra lengua, ¿no? Como sabía que existían muchas lenguas por esa razón. Pero también el latín, que fue una lengua que jugó un papel muy importante en cosas de la iglesia. Entonces escuchaba, todavía ahora cuando hacemos funerales, la gente canta en latín. Entonces recuerdo que yo, claro, no separaba bien las palabras, pero sabía que si iba a un funeral teníamos que cantar Miserere mei Deus secundum maniam misericordiam tuam, todas las personas. Y un tío bisabuelo, que era el cantor, pues sabía un montón de cosas en latín. Entonces me acuerdo que ya se tomaba sus mezcalitos y nos contaba en Mije sobre el latín. Entonces nos decía, les voy a dar un peso a quien aprenda a hacer las declinaciones. Entonces sí había como una conciencia así, también cantaba en italiano y hacía estas otras cosas, pero claramente la relación con esas lenguas era una relación de disfrute, de curiosidad. Tal vez no es que yo supiera latín, pero decía omnia tempus habet cuando mi tío abuelo me quería dar un peso. Pero notoriamente con el español había una relación conflictiva. Y esa relación conflictiva estaba asociado con que todavía me tocó a mí recibir golpes en las escuelas, de poner la mano. Era un poco como un juego, jugábamos a hablar en mije y que el maestro no te cachara, pero si te cachaba, iba el barazo. Entonces era entre divertido, pero estaba asociado a eso. Entonces tal vez mi relación es bastante conflictiva en esta, o me di cuenta o intuí
que había un conflicto ahí porque pues con las políticas lingüísticas en México, el español como lengua de Estado se impuso de maneras muy violentas y sobre todo sobre el cuerpo de niños y niñas, ¿no? Como una violencia muy activa. Pero al mismo tiempo era muy gozoso aprender a leer en español, aunque no lo entendía, podía decodificar el edificio fonético, aunque no entendía qué estaban diciendo. Yo todavía recuerdo cómo aprendí español y recuerdo que tenía una parte muy gozosa, pero a la vez la relacionaba con los golpes. Y con el paso del tiempo me di cuenta por qué estaba sucediendo eso. Pero siempre mi relación con el español es compleja por eso. Es como de mucho amor y también como de, es una amenaza tal vez a mi lengua. Pero luego cuando vine por primera vez a Los Ángeles me di cuenta que muchas de las historias de personas que hablaban español eran semejantes a la mía en la escuela. Entonces me di cuenta que no es la lengua, sino otros procesos políticos y de poder que están detrás. A mí me interesa mucho que hablemos también más profundamente de eso, ¿no? Porque se habla mucho, ahorita nos conozco, ¿no? Como de las lenguas hegemónicas, concepto que explica muchas cosas, pero que tiene, creo yo, una gran área gris, que es que una lengua se usa por muchas personas y de muchos modos. Es como decir que el español o el español English, el Spanglish que se habla en el Bronx es hegemónico, o sea, ¿no? ¿Cómo hablamos de los múltiples, las múltiples variedades de un idioma, sus usos callejeros, divertidos, inventivos, y si eso es parte de una cosa hegemónica o está como en las afueras de ese centro hegemónico, que en nuestro caso, en el caso hispano al menos, está representado por la Real Academia, que cree que todavía es, ¿no?, quien manda y quien dice si una palabra existe o no existe, o qué, ¿no? Pero bueno, para así responder tu pregunta, mi lengua madre es el español, pero muy pronto en mi vida mi instrucción fue en inglés. A los 5, casi 6 años nos mudamos, mi familia y yo, a Corea del Sur. Mi madre quería que yo entrara a una escuela coreana, pero ninguna escuela coreana me admitió. Entonces me mandaron a una escuela como medio militar, gringa, bastante espantosa. Militar porque la mayoría de las personas ahí, de los niños y niñas, eran hijos, hijas de militares que se habían quedado después de la guerra y se habían casado con mujeres coreanas, y la mayoría de los niños eran binacionales. Y era una escuela en donde, además del ambiente disciplinario, donde, por cierto, también se nos pegaba con varita y se nos lavaba la boca con jabón, un ambiente en donde yo entré sin hablar inglés, y el proceso de aprender inglés fue doloroso, fue humillante, fue pronuncias mal, esto no se dice así, otra vez, esta tarea, escríbelo otra vez, ¿no? Esa parte de aprender un idioma que debería de ser gozosa y que no lo fue. Y yo no, aunque mi instrucción a partir de ese momento fue siempre en inglés, porque después vivimos en Sudáfrica, hice la preparatoria en un internado en la India, donde usamos el inglés como lengua franca, a pesar de eso, yo como que el español, aunque yo sentía mucha inseguridad con el español porque no era una lengua en la que hubiese pensado, ni escrito, ni discutido en la escuela, yo sentía que era la lengua en la que quería y debía escribir, cuando empecé a querer escribir como mi actividad principal en la vida. Y eso fue lo que sucedió. Yo empecé a escribir un libro muy joven, Papeles Falsos, como a los 23 años. Es un libro sobre las lenguas, sobre los exilios, sobre el bilingüismo, sobre los desplazamientos, y es un libro también mucho sobre la Ciudad de México. Es un libro que escribí en español y sobre la Ciudad de México, como con la intención muy, muy clara de inscribirme en mi lengua, ¿no?, de volverme chilanga, de meterme en una lengua y en una ciudad. Y
Y así escribí mis primeros libros en español todavía, y en algún momento cuando me vine a vivir aquí, ya hace 20 años casi, y mi hija, que ahora tiene 15, empezó a aprender inglés, yo como que volví a hacer el recorrido del aprendizaje de una lengua con ella, pero en su caso un recorrido más gozoso. Entonces las palabras sencillas que ella empezaba a pronunciar por primera vez, pocket y firefighter, no sé qué, entraron como por otro lugar, por otro circuito, y empecé a escribir en inglés. Entonces yo siento que mi relación con el inglés se dulcificó con el tiempo, y es como una especie de lengua hija. No sé, el español es mi lengua madre, el inglés es como era como la lengua madre, pero se volvió como la lengua hija. Me parece muy interesante el papel que tienen las lenguas en sus vidas y el modo muy intencional con el cual se relacionan las dos, con una lengua originaria, con lenguas que aprenden después, y con esa idea de la lengua como instrumento, ¿no?, de construcción de identidad propia, comunitaria. Y me gustaría llevar eso un poco hacia el lado de su trabajo como escritoras, como profesoras, porque creo que también enseñas el MIGE, ¿no?, para que la gente lo pueda usar más. Si nos pueden hablar un poco de ese proceso de qué es lo que construyen con su trabajo, usando la lengua, usando las lenguas y la relación entre ellas. ¿Qué buscan construir, no? Yo una frase legible, pero dejo que ellas contesten. También antes de contestar a tu pregunta voy a contestar también, bueno, un poco responder a la idea que planteas sobre las lenguas hegemónicas. Creo que hace tiempo un amigo me decía, yo me resisto a aprender inglés porque es la lengua del imperio. Y recuerdo que otro amigo decía, pero también es la lengua y empezó a enumerar una serie de resistencias que estaban articuladas. Entonces, la lengua materna de estas personas en África que están resistiendo al colonialismo, es la lengua materna ¿no? Y entonces creo que eso es importante de ver, que la lengua no está separada de las sociedades que las hablan. O sea, a veces desde la visión patrimonialista, la lengua es como algo que se tiene, y en realidad la lengua es algo que se es. Que se es y que se usa, y entonces, como la sociedad es muy diversa, entonces también el inglés y el español y el MIGE es diverso y tiene muchos registros. Claro, pensamos que es el de la Real Academia, pero no ese es el español, ni es el español que yo aprendí a hablar, porque era un español pues con el acento del MIGE, con palabras mezcladas, una sintaxis que evitaba vengo del MIGE, y eso también es español. Entonces, el ver la lengua así como algo externo o algo que se tiene y no algo que se vive, que se usa y en la que se piensa, creo que la idea de lengua hegemónica oculta más bien, o sea, es un argumento lingüístico para explicar algo que no es lingüístico, que es político, histórico, colonial, etc. Y por eso creo firmemente que es posible, un poco como lo plantea esta organización, Lingua Pax, es posible como hacer un puenteo y entendernos mejor y construir sociedades que apuesten a la paz a través del entendimiento de muchas lenguas, de ir pasando y habitando, regresando y volviendo. Cuando fui a la Facultad de Filosofía aprendí otro tipo de español, que es el que estoy usando ahorita. Y recuerdo que un amigo de mi pueblo me fue a visitar a la Ciudad de México. Con él yo siempre hablaba en MIGE. Y entonces él tenía pocas oportunidades de hablar conmigo español. Entonces, pero como me fue a visitar a la Ciudad de México, escuchó que hablé en español, y regresando después me dijo, oye, ¿por qué hablas español como abats? O sea, español como una no MIGE. Y eso le pareció incluso como que estaba yo poniendo una distancia con él. Entonces, claro, no hay el español, en realidad las lenguas son una marea, un continuo maleable todo el tiempo,
Y esta idea de que aquí termina u otra y empieza no es así, ¿no? Realmente es una imposición metodológica, yo creo, para su estudio. Entonces, ¿qué es lo hegemónico? Tal vez no es la lengua, sino algo hay atrás. Porque incluso si solo hablas español, si hablas español de cierto tipo con ciertas marcas, vas a sufrir cosas bastante semejantes a que quienes hablamos lenguas indígenas, por ejemplo. Creo. Mi objetivo también podría ser hacer sentir muy mal a la clase media educada gringa que no habla español. Eso me encargo mucho de que se sientan muy mal por no hablar español. No hablas español. Francés sí, qué raro que no hablas español. Porque sí hay una especie de ciudadano de segunda categoría aquí con el español, ¿no? Es decir, si eres un editor del New York Times, seguramente, bueno, yo no me voy a meter con tus colegas, bueno, del New Yorker, hablas un poco de francés, aquí y allá, te interesa Italia, pero español, ni hablar, no, nadie lo aprende. Este es un país con más de 60 millones de hispanoparlantes, es decir, es el segundo país hispano del mundo, pero es el único país que no se sabe a sí mismo hispano. Entonces, bueno, sí ha sido por muchos años. Yo cuando llegué aquí a hacer el doctorado, la manera en que le pagas en la universidad tu doctorado es dando clases de español. Y la verdad es que al principio a mí me fastidiaba mucho, no entendía, y muchos de mis alumnos eran ex soldados y como que tenía yo problemas políticos de todo tipo con ellos. Y acabé disfrutando enormemente lavarles la cabeza a estos chamacos con el español, es decir, o sea, hacerlos, apasionarlos por el español, de hacerlos sentir que era una decisión política importante aprender español y hablarlo bien. Y bueno, hasta la fecha por ahí va. Pero pues para mí es un poco complicado también porque yo de algún modo empecé también a escribir en inglés en un momento, entonces hay una cosa un poco también de traición mía a mi patria, a mi lengua. Un ejemplo breve de cómo se ha desarrollado eso en mi trabajo. Yo escribí hace casi 10 años un ensayito en inglés que se llamó en ese momento Tell Me How It Ends, y se lo mandé a mis editores en México y les dije, oigan, me encantaría que alguien tradujera esto al español y que lo publicasen en algún periódico, bueno, en alguna revista, en algún formato. Y lo leyeron y me dijeron, sí, Carnala, es como más un equipo de fútbol que una editorial, en el sexto piso. Sí, Carnala, pero mejor cuando vengas a México tenemos una reunión, platicamos. Y dije, bueno, llegué a México, reunión significa cantina, mezcalitos, y me dijeron, bueno, nos gustó mucho este ensayo, más bien nos gustaría publicarlo nosotros como libro, pero nada de que un traductor, o sea, lo traduces tú, ¿no? Y al cuarto mezcal ya estaba yo firmando una servilleta diciendo que me comprometía a reescribir yo todo en español, todo cuanto escribiese yo en la lengua del imperio. Entonces yo dice lengua del imperio. Entonces, bueno, efectivamente, con Los Niños Perdidos, o sea, Tell Me How It Ends lo reescribí como Los Niños Perdidos. Pero fue muy interesante lo que pasó porque a pesar de que yo estaba un poco resistiéndome a escribir 2 veces el mismo libro, lo que realmente ocurrió fue que si bien había yo escrito Tell Me How It Ends peleándome con el monstruo del sistema migratorio gringo, cuando lo tuve que reescribir en español me tuve que pelear con el monstruo del sistema migratorio mexicano, y entonces el libro se volvió un libro hemisférico. Se volvió un libro no centrado en Estados Unidos, sino centrado en un eje geopolítico, geográfico, mucho más amplio, mucho más complejo, y pasó de ser un ensayo a ser un libro, ¿no? Y eso me lo permitió el trabajar en 2 lenguas y ir entre una y otra. Y el libro que estoy escribiendo, uno de los libros que estoy escribiendo ahora desde hace demasiados años, es un poco el libro que sigue de Tell Me How It Ends, es decir, qué pasó en ese campo en estos años, después de Trump, etc. Y ese de plano lo estoy escribiendo simultáneamente en los 2 idiomas,
Y no lo voy a publicar en Estados Unidos si no me lo publican bilingüemente, porque muchos estudiantes a lo largo de los años que vienen a charlas o voy a las universidades llegan con el libro en inglés y me dicen, me encantaría que mi mamá leyera esto, pero no se consigue la edición en español en México, no sé qué. Entonces, bueno, este siguiente lo estoy escribiendo en español e inglés porque solo así he podido, porque me atoro en una lengua y la otra me desatora, y es como una carrera de relevos que me desatora a veces, y porque pues me interesa mucho que se lea bilingüemente, o que se pueda leer bilingüemente. Hay como 300 cosas interesantes en todo esto, pero para intentar coger, no sé, una de ellas, uno de los temas que has tocado, ¿no?, que me parece fascinante, es la idea de una hegemonía lingüística dentro de las industrias culturales, ¿no?, que acaba influenciando cómo escribes, en qué lengua escribes, cómo presentas el material. Y me gustaría, ese es nos diste un ejemplo muy interesante, me gustaría volver a usted, Yasnia, y preguntarle si tienes, yo sé que sí has encontrado situaciones en que trabajas dos lenguas a la vez, lo haces de un modo muy intencional, y me gustaría saber cómo, si ya tuvo interacciones como esta, en que hay expectativas de cómo vas a escribir, de qué modo vas a presentar lo que vas a escribir, y cómo has tratado estas situaciones. Bueno, hay varios como asuntos a considerar ahí. Yo me he negado últimamente, es muy extraño que yo publique bilingüe. Generalmente publico monolingüe en Mije y en español, a veces bilingüe, porque en el contexto de México a veces se utiliza la escritura en Mije, cuando es bilingüe, como no se nos alfabetiza en lenguas indígenas, entonces hay pocas personas que puedan leer en Mije, porque pues no hay espacios para aprender eso. Entonces publicamos monolingüe y hacemos todo el proceso, que en el colectivo al que pertenezco. Entonces escribimos el libro, lo diseñamos, tenemos por ahora ya una imprenta, una editorial, lo imprimimos, hacemos los talleres para que la gente lo pueda leer. Al final del taller te llevas el libro para leer y más libros. Entonces creamos lectores desde enseñar el abecedario Mije. Entonces eso tiene un proceso. Y generalmente el Estado, que es quien más, digamos, publica en lenguas indígenas, lo hace, no les importa hacer un trabajo con el texto editado. Está en lengua indígena, lo pone, a veces ni siquiera ponen las grafías adecuadas, entonces hay una falta de respeto y solo es como, mira, lo hice, todo mal hecho. Entonces cuando a veces me exigen que sea bilingüe, hago falsos bilingües. Una cosa dice en Mije y otra en español, no van a saber. Sí, no van a saber. Y así se evidencia que no están poniendo cuidado editorial. Y ese material me sirve a mí en mis talleres. Pero es como la forma más ñoña del terrorismo, perfecto, ¿no? Como terrorismo nerd. Exactamente. Aunque he de decir que una persona que tal vez esté aquí, espero que sí, que tradujo mis textos, JD, al inglés, era un texto que venía desde Mije, y ella sí tuvo la amabilidad de, aunque no habla ni escribe Mije, de leer la versión en Mije, compararla con la versión en español, y me dijo, ya, esto no es la versión, ¿verdad? Se dio cuenta, porque aunque no hablas un idioma indígena, si le tienes respeto, te puedes dar cuenta de cosas. Y aquí hay otro filtro, que es, uno de los 3 lugares del mundo en el que surge la escritura sin influencia de ninguna otra cultura, es, Mesopotamia, ya sabemos, China y Mesoamérica. Entonces las lenguas indígenas mesoamericanas tienen una larga tradición de escritura. Es el caso de mi lengua materna, que hace 2200 años más o menos ya se escribía. Había personas especialistas, se usaba un silabario, etc. Y después, cuando llega el abecedario que conocemos a través del latín, básicamente, y no del español, del latín y del náhuatl, otra lengua indígena,
hay un entusiasmo, entonces se empieza a usar mucho. Y entonces en 1730 había libros en Mije. Y con el establecimiento del Estado liberal, el nacimiento de México como país, se prohíbe estrictamente el uso de las lenguas indígenas en la escritura. Pero hace 40 años hay un proceso que vuelve a retomar, pero siempre nos hacen creer que nuestras lenguas no se escribían y más bien se truncó ese proceso. Pero además hay una rica tradición oral, de tradición de la memoria, como prefiero llamarle, porque su soporte es la memoria. Y entonces, para poder escribir hay que entrenarse, o sea, cosa que no se hace en las escuelas, pero además ver cómo, si me interesa mucho escribir en Mije, lo hago constantemente, pero me interesa mucho hacerme maestra de la palabra en Mije, y eso implica otras cosas. Estar en espacios de ritual, aprender los difracismos, usar mecanismos, la poética del Mije, así como está la caja de herramientas que es la poética desde Aristóteles. También en Mije hay una caja de herramientas que hacerle al Mije para que tenga registro poético, pero no lo puedo hacer solo técnicamente, tengo que estar en los espacios rituales para aprenderlo. Mi abuela era una experta de eso, le apasionaban las palabras y siempre me decía que tenía que hacerlo y estoy en ese proceso. Oye, ¿y es cierto esto de, yo escuché alguna teoría yendo camino con mi casa, lo cual ha implicado tirar todas las pinches paredes y una cosa que iban a hacer un mes, ya son 3, pero bueno, algo fascinante de eso ha sido la inmersión en la lengua que se habla durante el proceso de construcción en una casa. Y no sé si saben qué es el sheetrock, yo ya sé qué es el sheetrock, es como el plafón, pero por ejemplo, se escucho decir a una persona con la que trabajo, que es un magnífico constructor nicaragüense, Rubén, nicaragüense, que dice, no, Valeria, yo creo que a ella, y se refiere al techo, pero le dice ella, bueno, a ella, a la rufa, hay que ponerle el shirro mañana. El shirro, o sea, ya es una, y mañana pasamos aquí la mopa, porque ya se acumuló mucha dosta. Entonces, es un idioma que se está gestando en Kingsbridge, Bronx, donde vivo yo, o bueno, que se va gestando, pues, así, y que me parece, pues bueno, que es el inglés o el español o el qué sé yo del futuro, que están en neoyorqués, no sé qué va a ser, pero bueno, me emociona ver no los inicios, porque se viene gestando de muchos años también, de décadas, pero ya ver un momento de adolescencia de esa lengua. Sí, ya es una gramática, es una partida. Sí. Bueno, creo que dos cosas de esos momentos, bueno, 3 tal vez. Una es como cuando me empecé a dar cuenta que siempre nos dicen como hechos, no palabras, pero yo estoy convencida de que las palabras son hechos lingüísticos y tienen impactos. Entonces cuando me di cuenta de eso, ¿no? Del impacto que tiene, un momento que fue con mi abuela igual, ¿no? Fue muy importante darme cuenta de eso. Sí creo que las palabras son hechos, un tipo muy especial de hechos. La otra es que como yo aprendí español como fonéticamente, o sea, sabía, lo pronunciaba, luego me lo aprendía de memoria para fingirle a la maestra que ya sabía leer español. Entonces muchas cosas me aprendí de memoria, para mí la memoria fue muy importante. Entonces recuerdo que una vez estaba en el metro de la Ciudad de México y se me vino un poema de Quevedo, que yo después supe que era Quevedo, que me había aprendido de memoria porque a la maestra le gustaba y que por fin podía entender. Lo había olvidado y ya decía, ay, ahora ya sé español. Es como cuando aprendes, en México personas aprenden canciones en inglés, no saben qué dicen, y luego cuando saben qué dicen que cursi era. Guaramara, ¿no? O sea, yo siempre cantaba Guaramara, y es What's the matter, ¿no? Y eso me pasó con un poema de Quevedo y que
me gusta mucho, ¿no? Y la memoria me ayudó en ese proceso de aprendizaje español. Y también cuando en Mije, para hacer uno de los recursos, así como la metáfora, es creo que la reina de la poética de lenguas occidentales, en Mije y lenguas mesoamericanas es el difracismo. Entonces tú puedes tener 3 palabras que en el nivel de todos los días significan alguna cosa, como pararse, sentarse, sentarse, pararse, están, y vivir es hukyat. Y eso lo puedes usar en habla cotidiana. Pero si quieres decir, por ejemplo, yo vivo en mi pueblo, tú puedes decir yo vivo en mi pueblo, pero si lo quieres decir poéticamente, vas a decir yo me siento, me paro en mi pueblo, mi campana. Entonces cada palabra se va haciendo 2, y saber que sentarse, pararse es habitar en el nivel poético es algo que hay que aprender para tener ese lenguaje poético. Entonces cuando me di cuenta que eso lo podía hacer también en español, y que personas que estaban haciendo en español empezaban a decir, por ejemplo, locton, de loco y tonto, pero que en Mije significa no saber algo, pero en lenguaje poético. Y ese momento dije qué hermoso esto, y que la gente estaba convencida que locton era Mije. Oye, y lo del futuro, Mije, el futuro... También, bueno, lo de los buena la tiempos. cabeza. Bueno, lo voy a compartir. Estoy un poco obsesionada con el tiempo y el espacio. Me cuesta mucho entenderlo y acabo de escribir varias cosas sobre eso, pero después les contaré. Este es un tema que nos obsesiona mucho. Sí, nos Siempre pido historias de eso. Y acabo de escribir otras cosas sobre el aquí y el ahora, que no hay distinción en varios temas. Pero bueno, rápidamente en eso el nerd fest. Cierto. En las metáforas del tiempo, todas las lenguas del mundo utilizan metáforas de espacio para hablar del tiempo. El tiempo no es espacio, pero sí las usamos así. Y pensamos en esas metáforas, generalmente el tiempo como una línea. Y en español, y creo que también en inglés, la línea es horizontal. Entonces decimos que el futuro está por delante, ¿no? O ya no pienses en tu ex, deja el pasado atrás. Pero en realidad no hay atrás, porque el tiempo no es espacio. Y después estaba viendo que en lenguas como el aymara también el tiempo es una línea horizontal, solo que el pasado, que ya lo conocemos, está adelante. El futuro que no hemos visto nos queda atrás. Y entonces me fui a ver en Mije y fue muy bello darme cuenta como cabalmente de la estructura de que en Mije el tiempo es vertical y que viene cayendo y atravesándonos el cuerpo todo el tiempo. ¡Wow! Bueno, con eso se nos acabó el tiempo. Ya.